Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Hay un gran debate sobre el salario mínimo vital y móvil y el aumento de los planes sociales. Desde los movimientos sociales y la izquierda le reclaman a la CGT que empuje el mínimo a 110.000 pesos y los planes sociales a 55.000. Para eso invitamos a Gabriel Solano para debatir un rato al respecto. También vamos a seguir hablando más tarde sobre trabajo y planes sociales. Y para cerrar, de la mano de mi querido amigo Hernán Cachaurian, vamos a hablar de piñón fijo, los conflictos familiares y ¿lo van a cancelar? ¿Se termina la carrera de Piñón? En un rato, averígualo. Porque hemos pedido y nos recibió un funcionario de Economía cuál va a ser la respuesta a las necesidades sociales que tiene una población muy golpeada como es la que está por debajo de la línea de pobreza y aún de la indigencia, y no tienen ninguna respuesta. Es decir, el funcionario que nos atendió nos dijo que Massa está pensando la situación social. Bueno, creemos que ha tenido 2 años y medio el gobierno para pensar la situación social y la ha ido agravando. ¿Qué le piden? ¿Un bono dinerario? Nosotros pedimos que haya un bono para todas las personas que están hoy por debajo de la línea de indigencia. Esto quiere decir para jubilados, para las personas que están con la categoría A y B del monotributista, para los precarizados y para los compañeros con programas como el Potenciar Trabajo que cobran 22.000 pesos por mes. Ellos no tienen noción de lo que es armar un comedor, cómo uno vive. Yo tengo 6 hijos y no me alcanza. Vivo de un plan, hago changas, no llego a fin de mes. Viene su campaña electoral y esto le conviene muchísimo más a los intendentes. Significa más planes sociales para los punteros políticos de los barrios. Yo creo que en realidad no solamente va a ser esta parte de la autoría sobre los piqueteros, sino van a empezar a ir por todos lados. ¿Dónde? Tocando el bolsillo al que menos tiene. Tienen que pagar la deuda externa. ¿A dónde comienzan los ajustes? Sobre nosotros. 4 hijos, 22.000 pesos. ¿A qué día del mes se te acaba la plata? Al 10, 15. No llego a fin de mes. Hace 5 años que tengo el merendero en mi casa y bueno, cada vez más chicos, más abuelos, más familias que van a buscar la merienda y no llegamos a fin de mes. ¿Y a partir del 15 cómo haces? Y me la rebusco, hago changa, limpio la casa del vecino, le ayudo a mi cuñada en la feria. Y nos llena de polenta, fideo, harina y cada vez más tenemos chicos con desnutrición o con obesidad. Por eso. Los que estamos acá somos los que luchamos de verdad contra el gobierno. Vos vas al Congreso, están primero lo que se borraron durante 2 años y medio, no lo viste nunca en la calle. Segundo, dice que no es un acto contra el gobierno. No sabemos contra quién es, ni por qué es, no sabemos qué reclaman. Yo vi el documento, no dicen nada. No reclaman un salario, no reclaman jubilación, no reclaman nada. Supuestamente es contra los que modifican los precios para arriba. Sí, pero ese es el gobierno. ¿Quién anunció el aumento de tarifas? Es muy llamativo que ellos digan, es contra los formadores de precios, pero a favor del gobierno, cuanto que estamos viendo los precios del gobierno. Estamos con Gabriel Solano, él es legislador porteño del Partido Obrero. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, qué lío que hay, ¿no? Porque no se sabe al final quién reclama contra quién, o por lo menos la CGT. ¿A quién le reclama la CGT? Mira, creo que no le reclama a nadie. La CGT hace 2 años y medio de que asumió este gobierno que no hace nada. Ojo, cuando estaba Macri tampoco, porque hay una especie de mito urbano que es que la CGT cuando hay un gobierno peronista tranza y no lucha, y cuando hay un gobierno que no es peronista le hace manifestaciones o paros. No ocurrió, con Macri tampoco. Te diría que la CGT es un oficialista. ¿Pero algún paro general hicieron o me falla la memoria? Bueno, algunos sí, pero son esas cosas que están hechas más para disimular. Es lo que se llama una coartada. Un abogado penalista diría es una coartada. Hacen algo como para aparentar que luchan cuando en realidad estaban arreglando con Macri la plata de las obras sociales o cosas por el estilo. Y acá pasa lo mismo. El otro día hice un acto en el Congreso que nosotros decidimos no ir. Y no es una decisión fácil, porque siempre hemos ido a las marchas de la CGT, siendo opositores a su dirección. Esta vez, ¿por qué decidimos no ir? Porque había una marcha que el documento no reclamaba nada. No planteaba un salario equivalente como mínimo a la línea de pobreza, no planteaba un incremento real de las jubilaciones, no planteaba la reapertura de las paritarias y su indexación mensual por inflación, no planteaba nada, no sabíamos bien qué planteaba. Y tampoco sabíamos a quién se le iba a plantear lo que no planteaba, porque dijeron no es contra el gobierno. Muchos incluso de los que estaban ahí, la mayoría te diría, cuando asumió Sergio Massa como ministro de Economía, sacaba una solicitada apoyándolo. Así que es una marcha semioficialista
que no reclamaba nada, casi en la interna del gobierno, por diferentes choques internos que tiene el Frente de Todos. Entonces, a nosotros nos pareció oportuno hacer una marcha distinta, con reclamos sí bien precisos y claramente hacia el gobierno. ¿A quién le vamos a reclamar? Sí, más vale. Si no es al gobierno, no sé, o sea, ¿qué sentido tendría ir a la Plaza de Mayo si no le vas a reclamar al gobierno? Bueno, por eso mismo. Ellos decían que era contra los formadores de precios. Sí. Pero el gobierno bueno, forma... que según Lustó somos nosotros, no sé si lo viste, los abogados laboralistas son formadores de precios según Lustó. Sí, lo escuché a Lustó, me dio un poco de gracia, porque, paréntesis, ¿no? ¿Cuál es la idea de Lustó? Que los juicios laborales encarecen el costo laboral. Sí. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si hay un juicio laboral, ¿no habrá sido porque hubo un derecho laboral que no se cubrió? Porque, seguramente. Y además lo que encarece el juicio laboral es violar la ley de contrato de trabajo. Por eso te digo, es decir, si no hubiese una violación de la ley de contrato de trabajo, cualquier intento de juicio no va a prosperar. Porque la justicia va a decir, no, acá se cumplió este derecho, no hubo ningún delito. Solo donde hay un delito puede haber un juicio. Entonces lo mejor que pueden hacer las empresas, si no quieren juicios laborales, es cumplir la ley. Digamos, esa es mi recomendación, la pueden tomar. No, es que además, o sea, por más que despidan un trabajador porque, bueno, consideran que no quieren que esté más en la empresa, si está en blanco, la indemnización no es muy cara. A ver, en Argentina no hay estabilidad laboral, salvo en el empleo público. Por lo tanto, yo tengo en cuenta que se echa a trabajadores, pero de punto de vista legal, como vos bien decís, si un trabajador es despedido, se le paga lo que corresponde, va a ser una acción judicial y no va a prosperar, porque la ley se cumplió. Así no hay estabilidad laboral en el empleo privado. Una ley de contrato de trabajo que establece que se puede despedir bajo determinadas normas, pagar la indemnización. Lo que ocurre muchas veces es que el trabajador durante su época laboral no se le cumplieron sus derechos, entonces luego tiene derecho a una acción penal, una acción legal, y está muy bien que así sea. En Argentina, contra lo que dice Lustó, contra lo que dice todo el mundo, el costo laboral es bajísimo, no es alto. Volvamos un poco al reclamo que ustedes hicieron. Están pidiendo que se eleve el salario mínimo vital y móvil. A ver, acá me parece un principio, si vos querés, es el siguiente: nadie que trabaja puede ser pobre. Y en Argentina, históricamente, el salario tenía que ser equivalente a la canasta familiar. ¿Cuál es hoy la canasta familiar en Argentina? No se sabe. Nadie la mide. La canasta familiar no se mide. Lo que se mide es otra cosa, que es la canasta de pobreza, que no es igual a la canasta familiar. Pensá vos que la canasta de pobreza hoy está en 110.000 pesos aproximadamente, pero no incluye cosas básicas como la vivienda. Claro. Cuando vos desagregás lo que incluye la canasta de pobreza, no está la vivienda. O sea, si ganás menos de 110.000 pesos, sos pobre en este país. Sí, si gana más también. A ver, la ley dice, hoy el INDEC dice 110.000. Pero como te decía, como no cubre la vivienda, si vos ganas 120 y pagás 40.000 de alquiler, en realidad te quedan 80. Para los bienes y servicios, que el INDEC dice son 110. Entonces, una canasta de pobreza es muy amarreta en Argentina. Es muy amarreta. Son 110.000 pesos y yo te digo hoy, una familia tipo, o sea, 4 personas con 110.000 pesos, es muy difícil que pueda vivir dignamente. Ahora bien, ¿cuál es el salario mínimo hoy? El salario mínimo hoy en Argentina está en 40 y pico de mil de pesos, ahora va a tener un aumento. 45.000, ponele. Sí, 45.000, que se aumentan un 20%, que es lo que se estaba diciendo de acá a fin de año, aproximadamente estaríamos hablando que se va a ir unos 60.000. Pero de acá a fin de año, la canasta de pobreza también va a crecer. Porque la inflación prevista para este trimestre es muy alta. No va corriendo paralelo a la inflación, eso claramente, porque si estamos hablando, la interanual del año pasado ahora ya dio arriba del 60%, y se estima que la que nos espera o la inflación de este año va a ser cerca del 85%, digo... La inflación de este año no va a estar debajo del 100%. Espero que no, pero bueno. No, pero no va a estar debajo porque vos, si vos ves lo que la inflación acumulada del año que estamos ya. Y le agregás un 6% de acá a fin de año, mensual, te vas al 96%. Ya el mes de este que está en curso va a arrojar una mayor al 6%. Eso... Y diciembre siempre es un poquito más alto que todo. Y eso sin contar que pueda haber una devaluación. Si se da finalmente una devaluación, y podría ocurrir
porque el central no tiene reservas, ya te vas a 100 y pico largo. Ahora, el salario mínimo no creció eso. Entonces, el salario mínimo hoy en Argentina no llega al 40% de la canasta de pobreza. Entonces, el reclamo es el siguiente. Como mínimo, ya que no hay canasta familiar, como mínimo que esté la canasta de pobreza. Si mañana aumenta la canasta de pobreza, aumenta el salario mínimo. El salario debería ajustarse mensualmente por la inflación. Porque si tu canasta familiar, tu gasto mensual se va ajustando por la inflación. Vos todos los meses tenés que pagar más. Entonces, ¿por qué tu salario, que tiene que hacer frente a esos bienes y servicios que vos tenés que consumir para poder vivir vos y tu familia, no van a aumentar mensualmente? Entonces tenés que aumentar mensualmente. Y 110.000 pesos es una cifra, insisto, baja, muy baja en Argentina en la actualidad, a tal punto que la canasta de pobreza, insisto, no mide la vivienda. Y hoy la vivienda, una familia, menos de 40.000 pesos, estoy diciendo una cifra... Sí, y te estás quedando con, si se quiere, un alquiler barato. Muy barato. Sobre todo si digo, hay una realidad, también no es lo mismo el valor de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires que, digamos, en la provincia de Buenos Aires. La diferencia es sustancial en cuanto a lo que sale. Sí, pero la provincia alquiler. también tiene los centros urbanos del primer cordón de la ciudad de la provincia. Sí, ahí casi no hay diferencia. Son bastante parecidos a los de capital. Sí. Y 40.000 pesos no es nada, y a eso tenés que agregarle los gastos de servicios. Entonces estás hablando de, digo, me refiero a expensas si es que se vive en un departamento. Sí, sí, bueno, que en la gran ciudad son la mayoría de las Ahora, viviendas. ¿puede haber un salario mínimo que sea el 40% de la canasta de pobreza? ¿Y sabes lo peor? Que lo firma la CGT. Porque el Consejo de Salario Mínimo incluye al gobierno que lo convoca, incluye a centrales empresariales y a centrales sindicales. Y sale por consenso, habitualmente. En caso de que no haya consenso, lo que hace es que el gobierno lauda y determina un monto. Sí, la nueva versión es que como ahora se parte de la base de que trabajan, digamos, de una familia tipo donde trabajan los dos adultos, bueno, entonces entre los dos salarios mínimos llegarían a la canasta, lo cual... pero eso está muy mal. Eso está, porque antes justamente se comparaba, digo, esta es la manera como de, bueno, terminar de desfasar, ¿no?, el mínimo con la canasta. Esto lo he debatido varias veces con mucha gente. Pero es que antes se comparaban justamente un salario contra la... Pero por muchos motivos. Primero, ¿qué pasa si esa familia mañana la pareja se divorcia? Sí, claro. Entonces tiene que bancar cada uno su casa con un salario. Sí. Es decir, ahí tenés una dificultad. ¿Qué pasa? Y está lleno de casos. ¿Las familias monoparentales? Lógico, Está lleno. Y sobre todo los sectores, mira, yo te puedo asegurar que en los sectores más pobres, la cantidad de mujeres que son jefas de hogar y se hacen cargo solas de la crianza de muchos chicos, habitualmente más que dos, no te voy a decir que la norma, pero tampoco la excepción. Es decir, es un porcentaje muy, muy significativo. Tiene un solo salario. Entonces, la idea, ¿cuál es aparte? La idea es que, filosóficamente, si vos querés, eso lleva a que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, cosa que fue progresiva, sea a costa del salario del hombre. Porque si antes trabajaba el hombre y con su salario reunía lo necesario para mantener a la familia, ahora trabaja el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre gana la mitad. Entonces, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no puede ser un factor de desvalorización del salario del hombre. ¿No? Eso es un tema importante para nosotros. Sí. Y también, digo, ahí entra en juego esto de la discusión que se está dando últimamente entre los planes sociales y el trabajo, o esta forma de reasignar los planes sociales que bueno, vienen esbozando desde el gobierno, porque volviendo al tema de las familias monoparentales, muchas veces sin la ayuda de los planes sociales, directamente esa gente se estaría muriendo de hambre. Lógico, porque hoy el plan social, creo que casi en la inmensa mayoría de los casos, es un complemento de un trabajo descalificado. Nadie vive con 22.000 pesos, nadie. Aunque se le agrega eso a la tarjeta alimentaria y no sé cuánto, nadie, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Funciona que alguien tiene un plan social y tiene un trabajo no registrado. Ese trabajo no registrado, más el plan social, quizá conforma una economía de 50.000, 60.000 pesos. Y con eso
finalmente se llega a fin de mes de una manera completamente ajustada, ¿no? Con mucha penuria. Sí. Pero así funciona, nadie vive con un plan social. Por eso cuando uno dice, che, la cultura del trabajo, ¿de qué estás hablando? Todo el mundo labura. O vos pensás que la gente vive con 22.000 mangos. Los que dicen eso, lo desafiaría a que vivan ellos con 22.000 pesos en un mes, a ver si llegan, no a los 30 días, si llegan Sí, o a sumando todos una los planes semana. que quieras, en general no es suficiente. No, pero hay una idea que es importante, que es la siguiente. Poner que el plan social se suma, da 35. Y yo escucho a veces empresarios que dicen, no, pongo un cartelito, Sí. necesito empleado. Y como la gente sumó 35.000 sin laburar, no quiere laburar Sí, si no se gana más que escucha 35.000. Y pagarle más de 35.000. Porque lo que delata esto es la bajeza de los salarios. Porque yo te puedo asegurar que si vos le pagás 130.000, todo el mundo va a querer laburar. Sí. Ahora, si vos le vas a pagar 36, y la gente saca la cuenta y tiene todo el derecho, porque también funciona, mira qué interesante, incluso siendo muy bajo el plan social, funciona como una especie de barrera a la baja de los salarios. Que ya el patrón no pueda pagar 8 pesos, ¿me entendés? Sí, porque en definitiva, como bien decías, muchas veces esa gente trabaja de manera informal, termina haciendo changas y demás, con lo cual saca un extra. Y también lo que sucede es que al final de cuentas los extras terminan siendo más que esos trabajos tan precarizados donde, bueno, ganan poco y nada. Claro, porque bueno, aparte también ahí yo dejo el plan y me tomo una empresa. ¿Esta empresa me va a mantener o me echa a los 3 meses? También está el tema ese. Sí. Porque muchas veces una persona entra a trabajar en un lugar registrado por un salario muy bajo, en condiciones de contratación, Sí. en el cual aparece con un registro en aportes en el ANSES, pero ese trabajo puede cortarse rápidamente, ¿no? Bueno, pero ahí me parece que hay un error del Estado porque justamente si conseguir un trabajo registrado implica la pérdida inmediata del plan, eso desalienta muchísimo que los trabajadores quieran ser registrados. ¿Sí? Lo que pasa Si es que vos si le alguien permit- tuviese un horizonte, Sí. es un trabajo registrado, que va a perdurar en el tiempo, o incluso si no perdura en el tiempo, que yo consigo rápido otro trabajo, Sí. y bueno, el tema se soluciona. El problema de fondo es que Argentina no crea empleo registrado de calidad y productivo. Ese es el tema de fondo. Porque acá estamos discutiendo, si vos querés, las consecuencias de esa situación. No, pero ¿no? yo digo, si por ejemplo, justamente los planes no se perdieran a lo largo de un año teniendo un empleo registrado, con lo cual se supone que si estuviste un año laburando en blanco, lo lógico es que vas a permanecer en ese trabajo. ¿Sí? Me parece que si se implementara un sistema como ese, bueno, tal vez se podría también avanzar hacia una mayor cantidad Claro, de pero para empleo. eso hay que generar empleo. Sí. Y a ver, y el empresario no es que no genera empleo porque no tiene a quién tomar. Eso no es así. No genera empleo porque no invierte. La tasa de inversión de Argentina es bajísima. Sí. Más o menos la tasa de inversión ronda el 15% del PBI. Y Argentina, con una tasa de inversión de 15% del PBI, no llega a reponer el capital que se deprecia. Porque el capital se va depreciando, se va amortizando. Entonces vos tenés un problema de falta de inversión. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda de la falta de inversión? La fuga de capitales. Sí. Es decir, vos tenés la formación de lo que llama el Banco Central activos externos, Sí. es decir, que las empresas ponen guita afuera, la invierten en el exterior, digamos, o en cajas de seguridad, o en cuentas, o en propiedades en Miami, y no invierten en Argentina. Y no es que no invierten en Argentina porque el costo laboral sea alto. Bueno, pero además también con eso tenemos un cepo al dólar que es como medio ridículo porque está bien, no podés ir y comprar en blanco en un banco o no podés comprar más de $200 en el banco cuando vas con el dólar MEP se hacen rulos por cualquier fortuna y no pasa nada, los compran igual. Sí, el país se juntan muchos temas, porque pasa lo siguiente. Ahora hay una tendencia muy fuerte a la devaluación de la moneda. Sí. Se demuestra en el hecho de la brecha cambiaria. Vos tenés un dólar oficial en 130 y algo y una brecha cerca de los 300. Sí. Es decir, enorme, arriba del 100%. Ahora, por otro lado, esta tendencia devaluatoria en Argentina es rara por lo siguiente. Todos los países, incluso Argentina en el pasado, ¿cuándo devaluaban? Devaluaban cuando su saldo comercial era negativo. Sí. Es decir, cuando importaban más que lo que exportaban. Y buscaban equilibrar
su balanza comercial mediante una devaluación de la moneda. Eso es lo que hacen todos los países para del volver mundo. a ser competitivos. Claro. Ahora, en Argentina eso no pasa. Argentina tuvo los 2 últimos años un saldo positivo muy significativo de sus cuentas comerciales con el exterior. Aproximadamente, si vos sumás 2021-2022, va a concluir en $30.000 millones. Por lo tanto, la devaluación monetaria no tiene como, digamos, fundamento un descalabro del mercado de Argentina con el mundo. Tiene como descalabro una fuga de capitales fenomenal, un pago de deuda, un Estado quebrado. ¿Y cómo lo paramos? Y bueno, entonces ahí empezamos a debatir. Porque pasa lo siguiente, nosotros pensamos que hay que tomar medidas de otro tipo 100% distintas a las que están tomando ahora. Argentina tiene una crisis estructural y no se soluciona, viste, con subir 2 puntos de tasa de interés, sino esto se hubiese solucionado. Yo te voy a decir medidas aparte, claves. si no hay confianza en la moneda, o sea, nunca por mucho que te ofrezcan, no... Pero ningún Estado quebrado tiene una moneda estable. Sí. Como la moneda es la moneda de un Estado, la solvencia finalmente de la moneda tiene que ver con la solvencia del propio Estado y de su Banco Central. El Banco Central está quebrado en Argentina. Tiene una deuda propia que se llama cuasi fiscal, más o menos de unos 7 billones de pesos, que reditúa es una tasa de interés superior al 50. Eso, olvídate. Acordate que Alberto Fernández asumió prometiendo que iba a pagarle a los jubilados con plata de las LELIQ, y el último estudio que salió es que el pago de intereses por LELIQ representa 1,4%, todo lo que el 140% que lo que el Estado gasta en jubilaciones. Se llevan más los bancos de intereses de LELIQ que todos los jubilados de Argentina, los 8 millones de jubilados en concepto de jubilaciones al año. ¿Vos te das cuenta? ¿La salida es defoltear? Es que, ¿qué cosa de todos? A ver, nosotros planteamos por lo siguiente. Primero, digo, más de una vez los escucho, bueno, no le paguemos al fondo. Es que default es una palabra que remite a los mecanismos que tiene el capitalismo para no pagar una deuda. Cuando vos defaulteás una deuda, se abre un pedido de negociación de esa deuda, se establecen plazos, punitivos, nuevas tasas de interés para volver a pagar. El que va a defaultear es este gobierno. Olvídate, por eso el riesgo país de Argentina está en 2.500 puntos. Todo el mundo sabe que Argentina no va a pagar esta deuda. Los que defaultean son los gobiernos capitalistas. ¿Nosotros qué planteamos? Nosotros planteamos primero el comercio exterior de Argentina. Planteamos que el comercio exterior pasa a manos públicas. El otro día cuando asumió Massa, dijo que unas 700 empresas, más o menos advirtió, habían estafado a la aduana y al Banco Central porque declaraban digamos, exportaciones por debajo de lo que exportaban o importaciones por encima de lo que importaban. Todo el objetivo es quedarse con dólares, a 130. Esto es así, lo sabe todo el mundo. Y esto significa para el país la pérdida de centenares de millones o de miles de millones de dólares. No solamente una medida nuestra, que es nacionalizar el comercio exterior e impedir este tipo de negociados, sino que tiene un objetivo más estratégico, que es tratar de que Argentina se relacione con el mundo en función no solo de colocar las producciones que Argentina tiene de productos primarios, sino que obtenga tecnología por eso. Otros países del mundo, muchos países del mundo, cuando comercian lo que tienen como propio, reclaman la transferencia de tecnología. Y Argentina necesita tecnología porque tiene una productividad del trabajo baja. Entonces es una medida que planteamos. Con el litio tenemos una oportunidad enorme. Bueno, pero el litio se lo van a llevar los chinos o los yanquis en estado puro sin industrializar. Claro. Va a ser así, ya está siendo así. Ya está siendo así. ¿Por qué no se nacionaliza el litio? Y se establece un fondo de inversión para que el litio sea industrializado en el país, de forma tal que podamos exportar, no el litio en tanto materia prima, sino las baterías hechas. ¿Por qué no se hace eso? Entonces, acá hay que tomar, necesito, medidas de fondo. Después, el tema del sistema financiero. El sistema financiero argentino, ahora vamos a cumplir el año que viene los, ¿cuántos? 40 años de democracia. Bueno, pero el sistema financiero se sigue rigiendo en Argentina por un decreto ley de Videla, Macera y Martínez de Oz. Nadie lo cambió. No lo cambió Alfonsín, no lo cambió Menem, no lo cambió De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri ni Alberto Fernández. El sistema financiero argentino se maneja como quería Videla, Macera y Martínez de Oz. Esto permite todo tipo de discrecionalidad, de fuga de capitales, negocio contra el país. Y el sistema financiero es clave, porque a través del sistema financiero el ahorro del país debe transformarse en inversión. Claro. Y esto, nosotros planteamos un sistema financiero en manos públicas. Y nos parece importantísimo. Otra medida. Y sobre la deuda externa,
para no eludir la pregunta que vos me hiciste, la deuda externa tiene que ser, para nosotros, esta deuda con el Club de París, con el Fondo Monetario y todo, no la podemos pagar. Es una deuda completamente trucha. Es un negociado de intereses que se fueron capitalizando. Y la queremos auditar. ¿Y por qué auditar? Porque para el pueblo argentino sería, como te puedo decir, sería muy instructivo que el pueblo argentino tenga toda la información de quiénes tomaron esta deuda, a quién benefició y cómo fue el mecanismo. Por ejemplo, los 45.000 de Macri últimos, para tomar lo más reciente. ¿Para qué fue? Fue para asegurarle a los que habían ingresado con fondos de inversión, Templeton, todos estos que vinieron con Caputo, a obtener una tasa diferencial importantísima, a retirar los dólares a un precio más barato. Cada vez se ven justamente menos créditos, por ejemplo, para la vivienda, o cuando los hay, digo, la última vez que tuvimos créditos, que fue con todos los créditos UBA, que dicho sea de paso son un desastre en términos de la indexación que tienen, porque se van volviendo impagables para todos. Ahora, cada vez hay menos crédito para la vivienda, cada vez, no solo en cantidad, sino en calidad, porque ya el último tiempo, por ahí lo que te podían dar de crédito representaba, no sé, el 30% del valor de una vivienda, cuando hoy no hay crédito en la época que éramos chicos, los créditos hipotecarios para vivienda representaban como mínimo el 75% del valor de la vivienda. Yo fui a Banco Nación el otro día, porque soy cliente de Banco Nación, hacía un trámite. Y de momento estaba ahí esperando y le pregunto a la persona que me atendió muy amablemente, te hago una pregunta para saber, ¿qué plan hay de créditos hipotecarios? Ninguno. Claro, no hay. Hoy no hay directamente. El Banco Nación, imagínate un banco privado, ¿no? Sí. El Banco Nación. Sí. ¿Cómo se puede revertir eso? Bueno, que justamente hoy el negocio de los bancos es prestarle al gobierno. ¿Cuál es el negocio de un banco hoy? ¿Para qué va a prestarle la vivienda a alguien si le puede prestar al Banco Central plata por la LELIQ, que hace un diferencial porque paga más, el Banco Central le paga más que el plazo fijo, y el Banco Central en principio no podría defaultear porque tiene la máquina para imprimir el billete en el cual toma esa deuda. Entonces el negocio hoy de los bancos es prestar al gobierno. O le compra los bonos de la deuda pública al gobierno y después el Banco Central, cuando va a caer el precio del bono, el banco emite para mantener el precio del bono mediante una emisión. Entonces, hoy el gran negocio de los bancos es hacer negocio con el Estado, prestándole a tasa mucho más alta que poder prestarle a un particular y con más garantía de cobro. Entonces hay que terminar con eso. El crédito hipotecario es fundamental, porque uno no se puede comprar una vivienda con el salario del mes. No, ni con el salario del mes, ni con el salario de toda una vida, al ritmo que vamos. Ahora no, pero digo, en general, es lógico que uno tome una deuda para comprar una casa, porque yo puedo vivir con el salario del mes los bienes y servicios que consumo en ese mes. Como una casa me dura 100 años, no la puedo pagar con un salario. Entonces es lógico que haya un crédito hipotecario. Ahora, por supuesto. Ese crédito hipotecario debía ser no mayor la cuota del 25% del ingreso de un trabajador. Y ahora, hoy, un trabajador que gana 400 dólares, son 100 dólares. ¿Y qué vas a comprar con una cuota de 100 dólares por mes? No te puedes comprar no una casa, ni el baño te compras. Entonces desapareció el crédito hipotecario, desaparecieron créditos prendarios, y los créditos a consumo que existen son confiscatorios. Las tarjetas de crédito son confiscatorias. Y hoy el pueblo argentino, una parte importante, el más empobrecido, ya empieza a comprar con tarjetas de crédito y a pagar en cuotas la comida del mes, porque solamente puede cubrir el mínimo. Sí, lo cual es terrible porque el supermercado te mata con el interés. No, y porque vos pagás en noviembre, con tarjeta en cuotas. Pagás en noviembre lo que te comiste en junio. Entonces, ¿cómo compras lo de noviembre para comer en noviembre? Si en noviembre estás pagando lo que te comiste en junio. ¿Cómo ves la gestión de Massa? ¿Qué esperás de Massa como ministro de Economía? Nada. De expectativa no espero nada. Massa acaba de colocar como su segundo a Rubinstein, que es un economista neoliberal derechista clásico. Ahora, ¿cuál es el plan de Massa? El plan de Massa es hacer un ajuste y una devaluación controlada. Para hacer la devaluación controlada quiere conseguir préstamos en el exterior. Entonces él dijo que va a ir a Qatar, hasta ahora no hay un mango. Como no hay un mango, lo más posible es que termine con una devaluación descontrolada. Porque las presiones devaluatorias del capital son muy fuertes. Y Massa quiere, todas las medidas que ha tomado son de ajuste, todas, sin excepción. Ahora, las medidas de ajuste que tomó
difícilmente prosperen en el sentido que abran un curso a una salida del país a esta crisis. Y lo más probable es que termine una devaluación, no controlada, porque él quiere tener 10.000 millones. ¿Qué significa controlada? Hoy estoy a 130, me voy a 220. Y en 220 me planto. ¿Cómo te plantás? Pero tiene que ser una nueva convertibilidad, algo. Tenés que tener dólares para vender a 220. Massa le acaba de ofrecer, y no, Rubinstein vino porque le ofreció cargo a una economista que se llama Marina, no me acuerdo el apellido justo, dijo que ella quería una devaluación a 2.50. Ahora, si vos tenés un dólar a 130 y lo llevas a 2.50 y tenés una inflación del 100%, ¿a cuánto te vas con esa devaluación? No, te vas a la hiper, chao. Entonces, Argentina está al borde de la hiper. Está al borde de la hiper porque todo ha sido así. Vos fíjate que el acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario iba a terminar mal, era obvio que terminaba mal. Le dijeron, no te financies con emisión monetaria del Banco Central, financiate tomando préstamos del mercado. Perfecto. Fue Guzmán, le siguió lo que dijo el Fondo Monetario y tomó deuda por 3 billones de pesos de acá a fin de año. En un momento dijeron, este no va a pagar. Empezaron a caer los precios de los títulos. El Banco Central empezó a emitir para que no caiga. O sea, volvimos con la emisión solo a través de los bancos. Esto termina mal. Han armado una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de bomba con mecha corta. Y lo peor es que lo está pagando íntegramente el pueblo, con salarios bajísimos, con tarifazos, lo que estamos viendo, ¿no? Bien. Muchas gracias, Gabriel, por venir. A vos. Nosotros ahora vamos a pasar a un informe justamente sobre planes sociales versus trabajo registrado. Mira. ¿Vos cobrabas un plan social antes? Sí, antes, pero prefiero salir a trabajar. Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia. Mira vos. ¿Cómo? Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia. ¿Qué opinás de Mariana la Planera? Me parece una vaga. Es mejor que se haga laburar vendiendo copitos o lo que sea. ¿Cuántos meses le cobró Tommy? Antes que cobrar el plan, salís a vender esto. Sí, obvio. ¿Cuánto tiempo lo cobraste el plan social? 2 o 3 meses. No quise cobrar tanto porque me parecía deshonesto. ¿Y cuánto gana la decisión de dejarlo? Sí, tomé la decisión de dejarlo. Y gano más saliendo a trabajar que cobrando un plan. La que genera la desocupación, ¿no? Pagan al FMI y no le da trabajo a la gente. El gobierno. Y concretamente es así, ¿me entendés? Vos lo estás viendo, la desocupación que hay en los barrios, ¿no? Las condiciones que tenemos los trabajadores desocupados. ¿Por qué la CGT estará apoyando al gobierno y los movimientos piqueteros? Bueno, eso lo tendría que preguntar el trabajador. ¿Por qué la CGT apoya al gobierno y no apoya a los trabajadores? ¿Por qué no piden un aumento? ¿Por qué no lucha por una paritaria? Ese es el problema real. Por eso nosotros estamos acá, ¿me entendés? Y aparte no estamos esta vez porque nos dijeron una agenda, no. Nosotros planteamos que el trabajador tiene que trabajar con un convenio colectivo de trabajo. Eso es lo que nosotros planteamos concretamente. ¿Cómo se va a llevar este programa puente? De la siguiente manera, el objetivo es en principio que 200.000 personas dejen el plan social y puedan incorporarse al trabajo formal mediante el sector privado, mediante las empresas. Yo les comenté que arranqué con una copa de leche, de ahí seguía un comedor. Para el que no entienda, una copa de leche es un comedor para darle a los chicos que venían a la tomar, merienda o el desayuno. Claro, y enseñarle apoyo escolar y esas cosas. Después seguimos con un comedor porque las cosas fue peor y nosotros estábamos un poco bien con el carro del caballo. Y nos empezaron a perseguir. Fui 3 veces preso por trabajar cartoneando, lo que nunca conocí yo, una cárcel lo conocí trabajando por haber trabajado. La gente me insultó mucho. Yo llegué a ser clase media en un tiempo, porque yo me crié de familia trabajadora. Estamos con Lorena Vega, ella es abogada laboralista. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Lo primero que te quiero preguntar es, se está discutiendo mucho esto de que los planes sociales de alguna manera dificultan que el trabajo se reactive porque, a ver, por un lado tener quienes dicen que como les conviene más a determinadas personas tener un plan que salir a buscar un trabajo, esas cuentas que se suelen hacer entre, bueno, que suman por
por un plan, por otro concepto, y que terminan superando a veces el salario mínimo vital y móvil. Y por otro lado, este problema de que las paritarias se vienen quedando retrasadas, ¿no? Sí, yo creo que es un fiel reflejo de la necesidad de transformación, es una manifestación concreta de la sociedad que habla y pide ser considerada, ser incluida, y necesitamos encontrar nuevas herramientas para poder evolucionar en todo lo que tiene que ver con la dinámica del mundo de las relaciones laborales. Esto quiere decir progresividad para quienes están dentro del sistema, pero también inclusión para la gran masa de la población que está excluida. Entonces pensar, creo que esto es un buen momento, una buena oportunidad para tomar este reclamo y ver de qué manera podemos transformar y actualizar esta forma de entender el mundo laboral. Te hago una pequeña interrupción porque no todos los que miran son abogados. ¿Qué es la progresividad? La progresividad quiere decir con avanzar, con el ascenso, con el ir para adelante, para decirlo simple, en las conquistas alcanzadas y en conquistar lo no alcanzado. Entonces, la idea creo que se manifiesta o se expresa con claridad en este tipo de movimientos, es la necesidad de progresividad desde todos los ángulos, y esto creo que es un punto que uno iba a permitir avanzar en todo sentido. Reitero, a quien está excluido del sistema, sí, y no tiene el reconocimiento de los derechos plenos, y a quienes estamos dentro del sistema y necesitamos seguir avanzando para que entre todos podamos ir evolucionando. Sí, entre ellos podríamos incluir, siempre, se vuelve, y hace poco tuvimos, bueno, justamente, un ataque a los abogados laboralistas por parte de Lustó en bueno, unas declaraciones bastante poco felices, donde hablaba despectivamente de la tarea de los laboralistas cuando reclaman los derechos de los trabajadores. Y yo siempre insisto con lo mismo. Nosotros lo que tenemos en este país no es la industria del juicio, sino la industria del incumplimiento. Entonces, claro, después sale más caro pagar un trabajador cuando no se cumplió, por ejemplo, en el caso de un accidente, no se cumplieron con las normas de seguridad, la RT después no cumple en cubrir el siniestro correctamente. En definitiva, no cumplen los empresarios, no cumple la patronal, no cumple la RT, no cumple el Estado en su rol de contralor, y finalmente la culpa es del abogado y de su cliente trabajador, ¿no? Por haber tenido el accidente. Sí, yo, bueno, mis orígenes y mis primeros pasos como abogada y en el mundo del derecho y en el ejercicio profesional fueron como abogada laboralista, así que desde mi humilde experiencia lo que puedo aportar es que el valor y el rol del abogado laboralista en la defensa de los derechos de los trabajadores es un rol clave. Y me parece que si bien a veces suenan ciertos mensajes contradictorios en este sentido, yo creo que es una gran oportunidad para reivindicar y poner en el lugar que todos los abogados nos merecemos lo digno que es lo digno y lo dignificante de nuestra profesión y lo trascendental para acompañar y asistir ante tanta flagrancia y tanta violación de derechos. Bien. Retomando un poquito, ¿qué es lo que vos ves desde tu opinión? Digo, hoy en día los sindicatos están como en un rol medio extraño, ¿no? En vez de estar tal vez reclamando justamente que las paritarias por lo menos acompañen la inflación, están como en una posición conformista porque, bueno, quedan encorsetados en la necesidad de apoyar a un gobierno que está débil por una cuestión ideológica y terminan dejando de representar los intereses de quienes deberían, ¿no? Que son los afiliados. Sí, realmente insólito y contradictorio a la vez. Yo creo que si en tiempos anteriores específicamente se dirigía al reclamo de esta naturaleza y al responsable, que era el presidente de la Nación en su momento y a quien conducía en ese momento,
Hoy no se comprende cómo no hay una bandera dirigida en ese sentido y en representación de los trabajadores, porque reitero, esto es un sistema y en la totalidad de los roles y responsabilidades que quienes están conduciendo el país deben responder, están incluidos sin lugar a dudas. Realmente no lo comprendo. No tengo una explicación para poder desde el derecho ni desde mi expertise darte una respuesta. Bien, te cambio un poquito el ángulo. Hoy tenemos, bueno, un movimiento feminista muy fuerte, ¿sí? Y se está discutiendo justamente o rediscutiendo un montón de temas respecto del trabajo de las mujeres, ¿sí? Contame, bueno, un poco qué avances ves vos en los últimos tiempos. Bueno, y qué falta, ¿no? Sí, por supuesto, porque esto es actualizar, un desaprender y actualizar la información permanentemente. Es como desaprender lo que creemos haber aprendido. Entonces, con esa apertura podemos pensar en una nueva realidad, sobre todo desde el mundo de la perspectiva de género. Desde el mundo laboral, en lo particular, el convenio 190 de la OIT, que, bueno, se celebra en ocasión del centenario precisamente de la Organización Internacional del Trabajo, entiendo que presenta una llave que abre nuevas dimensiones o nuevas formas de relacionamiento social dentro del mundo laboral, pensando concretamente en los entornos laborales saludables. Entonces creo que, y estoy convencida que tomar este instrumento, que por supuesto tenemos la validación a nivel nacional de la ley 27.580, para la República Argentina en lo particular, nos va a permitir desnaturalizar muchas formas de violencia que también reflejan todo el sistema patriarcal en el mundo laboral y a la vez construir precisamente una nueva forma de comprender y de vivir el mundo laboral. ¿Por qué? Porque tenemos un problema importante que tiene que ver con que la ley principal madre, que es la ley de contrato de trabajo, es del 70, sí, en la época que respondía a un modelo obrero-fábrica, básicamente cuando mi abuelo iba a trabajar a la fábrica metalúrgica y era operario. Pero hoy estamos en una vida online 24/24 y podemos empezar tal vez a pensar en nuevas formas de relacionamiento, en colaboración, en red humana. Y en definitiva creo que, o estoy convencida, repito, que el convenio 190 de la OIT nos presenta una nueva posibilidad de abrir nuevas puertas saludables. Se habla mucho saludables. De la necesidad de reformar la ley laboral. Sí. ¿Vos creés que es necesaria una reforma? Estoy convencida que responde a un modelo paradigmático diferente al que estamos viviendo. Han habido avances en planos civiles, en muchos planos del derecho, pero el derecho laboral creo que tiene una deuda pendiente, que es actualizar el modelo paradigmático o el valor cultural al cual hoy respondemos. Repito, la década del 70 tenía un modelo de esquema fábrica-obrero y hoy no estamos parados en esa realidad. Entonces simplemente se trata de recoger el legado y con eso volver a actualizar, a ver qué es lo que hoy necesitamos. Creo que necesariamente necesitamos, no puede ser que la ley de teletrabajo sea el único avance trascendental que hemos tenido luego incluso de la pandemia. Entonces creo que tenemos... Lorena, perdón, te interrumpo un segundito. Sí. Precisamente sobre esto que estabas contando, en una escala, ponele del 1 al 10, ¿en cuánto va el avance de los derechos laborales femeninos en lo que respecta a los, digamos, desde que comenzó a tratarse el tema hasta la actualidad? Porque se empezó a poner énfasis, ponerle en los últimos 5 o 7 años, pero en la actualidad, en esa escala, ¿hasta dónde lo ves más o menos? ¿Cómo van? Yo creo que estamos en un 2, o sea, nos falta mucho por recorrer y creo que no va a tener fin nunca, porque como les explicaba, la perspectiva de género y el avance femenino en la materia tienen que ver con desaprender lo aprendido y actualizar con perspectiva de género. No se trata solamente de tener espacios para mujeres, sino de tener espacios y mujeres y otras diversidades con perspectiva de género. Varones también, por supuesto, pero lo que necesitamos o lo trascendental y el cambio está en la perspectiva de género y no solo en la conquista del espacio o el cupo o lo que fuere. Sí, bueno, uno de los cambios que se vinieron dando en el último tiempo tiene que ver con, por ejemplo, la paternidad, la licencia por paternidad, pero... digo, esto se vio en el Estado, pero no se trasladó al ámbito privado. Para quienes no lo saben, en muchos ámbitos se fue modificando y extendiendo la licencia por paternidad para que justamente los padres también puedan estar presentes en los primeros días de vida de sus hijos, cosa que antes en general las licencias por paternidad eran de 2 o 3 días,
¿sí? Y, y obviamente la licencia por maternidad es mucho más amplia, y eso cuando nos ponemos a pensar y a discutir sobre las tareas de cuidado, bueno, tiene una influencia muy grande, porque si no tenés días de licencia, una de dos, o no cobras o volvés a laburar. Totalmente, creo que por eso digo, estamos avanzando, sí, pero nos queda mucho por recorrer y realmente necesitamos actualizar el modelo laboral que refleje, que nos represente, que veamos que responde a quienes somos hoy, no lo que fuimos en el año 70, que fue muy importante, por supuesto, pero no podemos seguir teniendo un desfasaje normativo con la realidad sobre la cual se aplica. Creo que el derecho laboral tiene una gran deuda con respecto a esto. Bien. Muchas gracias, Lorena, por venir. Gracias a vos, Juan. Bueno, ahora vamos a pasar a un informe sobre la increíble disputa familiar que tiene Piñón Fijo con sus hijos. Mira. En sus redes hizo una publicación en la que pone que extraña a su nieta, Luna, que eso es posible porque muchas veces se van de viaje, porque Ari es. Exactamente, porque uno puede estar de gira, porque no la puede ver. Sin embargo, habla de derecho de nieta, derecho de abuelas. Ahí lo va a leer la Locu. Sí, con una foto dice: mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño. Claro, pero hay algo más importante ahí, que es el hashtag que dice el hashtag derechos nietos, derecho abuelos. Claro, eso cambia todo, eso cambia todo. Claro, el texto es hasta acá alguien que extraña a la hija, qué sé yo, no te veo en la gira. Piñón que se va de gira y que no la puede ver. Estos dos hashtags es lo que llaman la atención de todos. Claro. Dice así, viendo y considerando que los días han pasado y mi padre no ha salido a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas, me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado. No tengo opción. El mal y dañino uso de la imagen de mi hija en una publicación polémica que necesariamente iba a trascender requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento, pero no. Eligió la de mi pequeña de 5 años. Punta del iceberg, es el tema del dinero, porque él tiene un montón de sociedades, digamos, y de empresas a su nombre. Y lo que me cuentan es que él en un momento estuvo muy enfermo, al borde de la muerte. Wow. Hace, no sé, más de un año. Estimo que esto, por lo que me contaron, fue en medio de la pandemia. Es muy fuerte lo que voy a decir. En pandemia. Y que mucha gente que estaba alrededor de él pensaba que ya Piñón Fijo no se iba a recuperar de esa situación. Entonces, si hay tanto dinero en juego, si tanta gente cercana pensaba que él ya no iba a poder resistir y, por suerte, hoy de a poco va saliendo, digamos, de esa enfermedad, una enfermedad, lo digo, cáncer, porque no hay que temerle, ¿no?, a una enfermedad que es tan común y que la atraviesa a tanta gente. O sea, hay como una historia más oscura de la que en principio apareció ayer. Igual que... Y ahora estamos con mi amigo Hernán Cachadurian para hablar de Piñón Fijo. ¿Qué pasa con la familia de Piñón? ¿Te parece? Todas las moscas blancas del espectáculo van cayendo como con el famoso insecticida, ¿no? Porque claramente lo que menos nos esperábamos en las últimas semanas era enfrentarnos a un conflicto familiar de Piñón Fijo. Pero no, fíjate lo que es un artista, ¿no?, que mantiene su vida privada en silencio, de otros que salen a exponerla públicamente, porque nosotros nos enteramos cuando ya pasaron 2 años de todo esto. Es decir, la semana pasada trasciende que Piñón Fijo publica una story, la foto de la nieta, en Instagram con su nieta y dice cuántas ganas de volver a verte, porque aparentemente la hija Sol, que trabajaba con él hasta hace un tiempo, y de hecho se la puede ver en los programas de televisión y todo, no se la lleva para ver, no se encuentra con él, etc. Y ella fue madre de un varoncito también hace un tiempo, y tampoco lo ve, pero el deseo de Piñón es de ver a su nieta con quien tiene una relación ya formalizada. Y en ese momento empieza como toda la prensa a decir por qué los hijos no dejan ver a Piñón Fijo, y ahí saltan los hijos, la ex mujer, porque ahora nos enteramos. ¿Le vino el boomerang? Claro, le tiró un boomerang y le vinieron una tormenta de boomerangs. Porque lo primero que le cuestionó a la hija Sol fue que
tenía que hacer, que él era el que se había separado de la familia, que había dejado a su madre por otra mujer, y que él fue el que se perdió y que ni siquiera estuvo cuando su nieto sufrió una enfermedad, o sea, recién nacido tuvo una enfermedad y él tampoco se acercó. Entonces, y lo primero que le cuestionaron fue que divulgó la foto de la nena, porque claramente en las redes sociales hay gente que, no sé, como Mica Viciconte, que te muestra hasta la cera del oído del bebé. Ajá. Y otra cosa es Piñón Fijo, que sin autorización de la madre mostró la foto de la nena. Entonces, Fabián Gómez es el nombre de Piñón Fijo, vamos a referirnos igual de esa manera. Suena medio gracioso, pero es así. La cuestión es que también saltó el hijo y dio Jeremías, y dio una idea de como que Piñón Fijo lo sometía a un maltrato, ¿no? Después de, es más, la hija también pronunció la palabra maltrato en las redes sociales, o sea, la escribió. Y la ex esposa también. De la ex esposa se separó hace 2 años y nadie se había enterado. Y en ese tiempo también él enfrentó una enfermedad muy dura. Pero aparentemente ahí todos creyeron que se iba y es como que lo dejaron librado a su suerte, ¿no? Y él salió y ahí empezó la tirantez, la relación con la otra mujer. ¿Pero y con los hijos sigue haciendo shows? No. ¿Cuánto hace que no hace shows con los hijos? Un montón de tiempo, se dice 2 años, pero la verdad es que vos ves la televisión y deben pasar tapes viejos porque siguen estando juntos. Lo que sí, cuando anuncian el show ya no es más Piñón Fijo en familia, como solía ser. Pero viste que la pandemia como que aguó el tiempo, es decir, vos no sabés, no te ubicás, hay mucha dificultad para ubicarse, salvo que haya sido una persona, un trabajador esencial, pero la gente como se quedó en la casa es como que el tiempo transcurrió de otra manera y no sabés cuándo lo viste una cosa así, o es una enfermedad que nos está afectando a todos. Bueno, puede ser. Pero claramente eso parece que fue hace 2 años que dejaron de trabajar juntos y se cortaron por su lado los hijos y él por el otro y sigue haciendo sus shows multitudinarios. Lo que pasa es que esta situación claramente tiene sus consecuencias, que es cuando vos llevas un escándalo te puede repercutir muy bien o muy mal. Y lo están cancelando. Y lo están cancelando a Piñón Fijo en muchos lugares porque la hija pronunció la palabra maltrato, que no es un maltrato físico, sino que parece que es un maltrato así despectivo o artístico, pero que bueno, tampoco es que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Hay muchos casos que hemos visto en los últimos tiempos de cierto presentador televisivo de noticieros, de otro famoso cocinero, que han sido acusados en múltiples ocasiones de maltrato. Y en esos casos lo que se adujo es que, bueno, a veces los productores contratan gente que no es idónea y entonces el que está a cargo, el que da la cara, se pone muy nervioso y eso deviene en una situación de griterío que algunos interpretan como maltrato o no. Pero en los otros casos no hubo cancelación. No, sabes que no hubo cancelación. De hecho, todos siguen trabajando normalmente. O sea que lo de Piñón Fijo debería ser un episodio y seguir adelante, o no, porque en este caso el público de esta persona son niños. Y con los niños no, digamos, no es lo mismo que seguir viendo a uno que cocina y que dice pavadas, o a otro que presenta noticias con cara de nada y fuera de cámara les grita o realiza, esto lo digo bajo mi propio riesgo, acciones de maltrato laboral, psicológico hacia sus empleados o hacia sus subordinados. Muy bien, veremos cómo sigue entonces el circo de Piñón. Exactamente. Y nosotros nos tenemos que ir, así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí.